Episodio 1. La primera vez que su fe tembló. Nadie entendió que su primer amén no salió de sus labios, sino de su vientre. La encontraron de rodillas, empapada por la lluvia, con la túnica pegada al cuerpo como una segunda piel. Las gotas recorrían su cuello, bajaban por el pecho tembloroso y terminaban en sus muslos desnudos, donde el barro y la fe se mezclaban en silencio. Pero lo más perturbador no era su postura, sino el temblor. Un temblor que no venía del frío, ni del miedo, sino de algo más profundo, algo que ningún rezo podía contener. Eva Luz no era una mujer común. Decían que nunca iba a misa, que no sabía recitar un solo versículo. Pero esa noche, en medio del campo abierto, con los brazos alzados al cielo y los ojos cerrados como en éxtasis, fue como si Dios mismo le rozara la columna vertebral. «Tócame, si eres real», susurró ella, sin abrir la boca, y el temblor comenzó. Primero en los dedos, luego en las piernas, después, en el vientre, y cuando llegó al pecho, todo su cuerpo estalló en una sacudida que no era de este mundo. Los pájaros salieron volando de los árboles. Las nubes se abrieron, y una voz que nadie oyó, pero que ella sintió entre los huesos, le dijo: «Eva, tú no necesitas palabras. Tu temblor es mi oración». Esa misma noche, una niña que llevaba meses en coma, abrió los ojos y pronunció el nombre de Eva, sin haberla conocido jamás. La noticia corrió como fuego en pueblo pequeño. Algunos decían que era bruja, otros, que era santa, pero ninguno se atrevía a mirarla directamente cuando pasaba, porque había algo en su andar, algo que hacía que incluso los hombres más castos sintieran una culpa dulce en la entrepierna. Desde entonces, Eva solo rezaba cuando el cuerpo le pedía temblar, y cada vez que lo hacía, algo milagroso o peligroso ocurría. Pero lo que nadie sabía era que ese primer temblor no sería el último, y que la próxima vez sería dentro de una iglesia. Episodio 2. El sacerdote que bajó la mirada. No supe si debía confesarme, o quedarme mirándola temblar para siempre. El padre Esteban era joven, casi tan joven como el deseo que reprimía. Sus sermones eran rectos, sus manos limpias, y su fe inquebrantable, hasta que la vio entrar por primera vez a la capilla. Eva Luz no caminaba, flotaba, y lo hacía como si cada paso desnudara el suelo. Su vestido, delgado, mojado por la lluvia, se aferraba a su piel como una tentación escrita en tela. El silencio cayó sobre los bancos. Solo los vitrales parecían respirar, como si también temieran mirar demasiado. Ella se arrodilló, sin decir una palabra, y empezó a temblar. No fue un temblor de enfermedad, tampoco de frío. Fue un estremecimiento lento, creciente, como si el Espíritu Santo la recorriera desde adentro, y lo disfrutara. El padre Esteban intentó seguir leyendo el salmo, pero su voz se quebró. Las letras se le deshicieron en la garganta cuando notó que Eva cerraba los ojos, mordía los labios, y dejaba escapar un suspiro, como si el cielo la acariciara con dedos invisibles. «Esto es blasfemia», pensó, con las manos sudando sobre el altar. Pero su cuerpo decía otra cosa. Cuando terminó la misa, se encerró en el confesionario. Pero no fue él quien escuchó pecados esa noche. Fue él quien los confesó, con una voz rota. «Padre, he sentido cosas que no deberían sentirse dentro de tu casa», murmuró, como si Dios mismo lo estuviera escuchando desde dentro de las paredes. Y del otro lado del confesionario, una voz suave, casi líquida, respondió: «No es mi culpa que creas solo cuando tu carne lo confirma». El padre abrió la cortina con furia. Y no había nadie. Solo una gota de agua tibia, cayendo lentamente sobre la madera, como si alguien hubiera estado allí, temblando. Desde esa noche, cada vez que el padre Esteban cerraba los ojos para orar, veía su espalda arqueada, su cuello expuesto, y ese estremecimiento divino que lo alejaba del cielo, y lo acercaba a algo más profundo. Algo que no estaba escrito en ningún evangelio. Eva Luz no buscaba atención, buscaba contacto, y la iglesia ya no volvería a ser la misma. Episodio 3. Cuando su cuerpo sangró luz. No era sudor, no era sangre, era algo que solo podía venir de Dios, o del deseo que él no quiso castigar. La tercera vez que Eva tembló, no fue de rodillas, fue acostada sobre el mármol frío de la capilla abandonada, justo bajo el vitral que representaba la crucifixión. Estaba sola, o al menos eso creía. El silencio del lugar era espeso, como si las paredes esperaran su respiración. Y entonces, lentamente, su cuerpo comenzó a arquearse,
La espalda se despegó del suelo. Las piernas se contrajeron. Y un suspiro escapó de su garganta con la suavidad de una oración prohibida. El temblor vino como siempre, desde lo más profundo. Pero esta vez vino acompañado de luz. Una grieta se abrió entre sus costillas. No era una herida. Era una rendija de donde emanaba una claridad blanca. Tibia, palpitante. Como si su fe no pudiera contenerse dentro de su piel y buscara salida en forma de resplandor. Afuera, sin que ella lo supiera. El padre Mateo, anciano, escéptico, curtido por años de celibato, había seguido sus pasos. Le habían dicho que la mujer del temblor estaba profanando la capilla con danzas de carne y sudor. Él vino a juzgar, pero lo que vio, lo dejó de rodillas. A través del portón entreabierto, contempló el cuerpo de Eva levitando apenas sobre el mármol. La luz saliendo de su pecho, de su ombligo, de su entrepierna como ríos de revelación líquida. Su boca entreabierta no pronunciaba palabras, pero su cuerpo hablaba, y lo que decía, no se podía escribir en ningún evangelio. «Esto no es humano», susurró el sacerdote, con la voz quebrada, pero tampoco era demoníaco. Era algo más. Cuando ella abrió los ojos, no mostró miedo al verlo, solo extendió una mano, temblorosa, luminosa, y el padre Mateo sintió que algo dentro de él, algo que llevaba años dormido, despertaba con violencia. Una lágrima bajó por su mejilla. No de tristeza, de deseo, de fe, de vergüenza. Esa noche, regresó al altar y escribió en su diario: «He visto un cuerpo sangrar luz. No sé si Dios me ha mostrado un milagro, o una tentación tan pura que arde como el Espíritu Santo». Y en la última línea, con tinta temblorosa, dejó escrito: «Mañana me confesaré». Pero esta vez, ante ella, Eva no quería seguidores. Solo quería que alguien entendiera que su cuerpo no temblaba por lujuria, sino porque cada estremecimiento era un eco de Dios mismo respirando dentro de su carne. Episodio 4: Los gemidos que rompieron el silencio del altar. La iglesia estaba vacía, hasta que sus gemidos llenaron cada rincón. Y no eran de placer. Eran de una fe que dolía. Aquella noche, Eva no rezó en voz baja. No susurró entre dientes. No dijo Padre Nuestro. Solo se tumbó desnuda sobre el altar mayor, el mismo donde nunca antes una mujer había osado acostarse, y cerró los ojos. La luna la bañaba a través de los vitrales rotos. Y entonces empezó el sonido. Un gemido. No fue vulgar. No fue impúdico. Fue divino. Sagrado en su intensidad. Doloroso en su belleza. Como si cada nota fuera una plegaria arrancada del alma. No de la garganta. El eco golpeó las paredes de la iglesia con fuerza de truenos silenciosos. Las velas encendidas titilaron. Las cruces crujieron. Y en lo más alto del ábside, la estatua de la Virgen María comenzó a llorar. Pero no era agua, ni sangre, era aceite espeso, perfumado, que descendía por las mejillas de mármol con una lentitud estremecedora. Los monaguillos, que aún dormían en los cuartos traseros, se despertaron con una sensación extraña. No era miedo. Era calor entre las piernas y un nudo en el pecho. Corrieron al templo. Y allí la vieron. Eva, con los brazos extendidos como en crucifixión. El cuerpo cubierto por un sudor brillante y puro. Los labios abiertos como si recibiera una hostia invisible directamente desde el cielo. Uno de ellos quiso gritar, pero se arrodilló sin entender por qué. El otro huyó y nunca volvió. Desde el campanario, el padre Esteban observaba todo. Y mientras la estatua seguía llorando aceite. Y los gemidos de Eva aumentaban en intensidad. Solo una frase se formó en su mente. Dios mío, si esto es pecado, ¿por qué siento que estoy viendo la verdad más pura del mundo? Esa noche, ningún cuervo voló, ninguna hoja crujió. Solo la iglesia, aquella que siempre había exigido silencio, aprendió lo que era gritar con gemidos santos. Y al amanecer, cuando Eva se levantó del altar y se vistió sin prisa, dejó una sola palabra escrita con el aceite recogido del suelo. Creer. Los santos lloraban en mármol. Ella lloraba en carne. Pero ambas lágrimas caían por lo mismo. Por haber sentido a Dios demasiado cerca. Episodio 5: El deseo que la hizo ver el rostro de Cristo. No lo vio crucificado. Lo vio jadeando como si el mismo cielo suplicara tocar su piel. Eva no dormía. Se dejaba llevar. Y cuando su cuerpo entraba en ese estado entre sueño y temblor, las visiones llegaban. Esa noche, después de untar su piel con aceite bendito, se tendió sobre el piso frío del antiguo convento, donde siglos atrás se castigaba con látigo a las mujeres que deseaban demasiado. Eva no pedía perdón, solo pedía presencia.
Y la presencia llegó. Primero, una brisa tibia que no venía de ninguna ventana. Luego, un aroma, no a incienso, sino a carne recién creada. Y finalmente, la imagen, Jesús, pero no el Jesús que pintan en los vitrales. No el que sangra en la cruz. Ni el que predica con mirada serena. Este Jesús temblaba. Tenía los labios entreabiertos. El pecho agitado. Y los ojos fijos en ella como si hubiera esperado siglos para tocarla. Eva no sintió miedo. Sintió culpa, pero una culpa placentera. Como si supiera que el pecado ya había sido perdonado antes de cometerse. ¿Eres tú?, preguntó sin voz. Y la figura asintió. Sin palabras. Acercándose con una ternura casi animal. Las manos del Cristo no buscaban clavos. Buscaban piel. Rozaron su mejilla. Bajaron por su cuello. Y al tocar el centro de su pecho, Eva vio su propio cuerpo envuelto en luz y deseo. La visión duró segundos. O tal vez siglos. El tiempo se rompió como un cáliz estrellado contra el suelo. Cuando despertó, su cuerpo aún vibraba. Y junto a ella, grabado en el polvo del suelo, había un rostro. No dibujado. Marcado por fuego. Era el mismo rostro que había visto. El mismo Cristo, pero no sufriente. Un Cristo deseante. Vivo. Ardiendo. Humano. Eva se cubrió el cuerpo. No por vergüenza, sino porque entendió que había visto algo que nadie más debía ver. Y esa misma noche, un monje ciego que no hablaba desde niño, la miró fijamente y dijo: yo también lo vi, pero él no me tocó. A ti sí. Y si la verdadera fe no estuviera en morir por él, sino en reconocer que también Dios puede temblar. Episodio 6. El exorcismo que provocó más placer que miedo. Cuando el demonio no gritó, sino gemía con ella. Todos entendieron que no era un exorcismo, era otra cosa. La decisión vino del obispado. Demasiadas quejas. Demasiadas noches con velas ardiendo solas. Estatuas llorando aceite. Y hombres de fe confesando sueños húmedos con el nombre de Eva en los labios. Había que purgarla. En nombre de Dios. La llevaron al sótano de piedra del antiguo monasterio. Allí donde las paredes estaban marcadas con clavos antiguos y el aire olía a culpa encerrada por siglos. Eva no protestó. Entró desnuda, con la frente alta, y los pies descalzos, dejando huellas de aceite sagrado con cada paso. El padre Ezequiel, un veterano del Vaticano, vino con su Biblia, su agua bendita y sus miedos envueltos en sotana. Lo que habita en ella será expulsado, dijo, sin mirar directamente sus ojos, porque sabía que si los miraba, podía creerle. La ataron con cadenas de lino bendecido. Ella rió. Si Dios está dentro de mí, ¿a quién van a expulsar? El exorcismo comenzó. Latín. Salmos. Agua bendita. Y entonces, el temblor. No de rabia. No de posesión. De éxtasis. De revelación en carne viva. Eva se arqueó hacia atrás. Y un gemido escapó de su boca como un canto antiguo. Imposible de traducir. Las paredes vibraron. La cruz tembló. Y el cáliz de plata que sostenía el padre Ezequiel se derritió lentamente. Como si no soportara tanto contacto con lo sagrado, o con lo profano. El sacerdote gritaba: «Sal de este cuerpo, criatura impura». Pero la criatura no gritaba. Gemía. Con ella. Dentro de ella. Era como si lo que Eva llevaba no fuera un demonio, sino una forma antigua de divinidad que el mundo ya no reconocía. Y mientras su cuerpo se convulsionaba, con cada espasmo más sensual que el anterior, uno de los jóvenes monjes cayó de rodillas y comenzó a llorar. No puedo odiarla, sollozaba. ¿Y si esto también es Dios? Al amanecer, Eva se desató sola. El padre Ezequiel yacía inconsciente en el suelo, con la mano aún temblando. Ella se inclinó, le besó la frente, y susurró: «El demonio nunca entró. Lo que te asusta es que he hecho temblar hasta tu fe». Y con paso sereno, salió del monasterio como quien ya no le teme ni al fuego ni al cielo. No todos los exorcismos expulsan al mal. Algunos solo revelan lo que la Iglesia no quiere aceptar. Que a veces, lo divino también se excita. Episodio 7. La noche que tembló el cielo. Ella no subió al cielo, pero lo hizo temblar. Subió al campanario sola, desnuda bajo el hábito robado de una novicia, con la piel marcada aún por los rezos del exorcismo anterior. Nadie la vio, nadie se atrevía ya a seguirla. La Iglesia entera había aprendido a temer el momento en que su cuerpo comenzaba a temblar. Porque cuando Eva Luz gemía, no solo se abrían bocas, se abrían portales. Esa noche, el cielo estaba denso, como si algo antiguo quisiera descender. Las nubes,
pesadas como culpas no confesadas. Cubrían la luna. Pero Eva no pedía permiso. Abrió los brazos al borde de la torre, con las campanas dormidas a sus espaldas. Su cabello volaba como si fuera parte del viento. Y en vez de rezar, se tocó el pecho. No con lascivia, con devoción. Y susurró: si mi cuerpo es blasfemo, entonces que el cielo me responda. Fue ahí cuando empezó a temblar. Primero sus dedos, luego sus muslos, después el aire. Una ráfaga violenta estalló en el campanario. Las campanas sonaron solas. El cielo rugió. Y un rayo, brutal, partió la cruz de hierro de la torre justo cuando Eva alcanzó el clímax de su oración. Pero el fuego no la quemó. La rodeó, la abrazó, la veneró. Desde el convento, las monjas gritaron. Desde el bosque, los animales huyeron. Y desde el lecho, el padre Esteban se incorporó empapado en sudor y lágrimas, diciendo solo una palabra. Tembló, porque no fue solo el cielo. Fue el tiempo, fue la fe, fue la idea de un Dios lejano lo que se resquebrajó esa noche. Cuando Eva bajó de la torre con la piel intacta, pero los ojos cargados de algo que ningún humano debía ver. Dejó atrás una sola cosa. El suelo bajo la torre humeaba. Pero en el centro, donde sus pies tocaron por última vez, había una flor, viva, blanca, temblando. El cielo no cae por blasfemias. Cae cuando alguien lo hace sentir por primera vez. Episodio 8. El padre que se confesó con ella. En su cama. No dijo pecado. Dijo presencia. Y esa noche, el cuerpo fue el único evangelio que se abrió. El padre Elías llevaba 30 años sin tocar a nadie. Ni por deseo, ni por consuelo, ni siquiera por compasión. Su fe era rígida como el mármol del altar. Hasta que escuchó el nombre que nadie podía pronunciar sin estremecerse. Eva Luz. Había oído rumores, exageraciones. Decían que su cuerpo temblaba con la intensidad de una misa. Que su sudor olía a incienso. Que hasta las estatuas se inclinaban ante su gemido. Él no creía, hasta que la vio entrar una tarde al confesionario. Y no dijo una sola palabra. Solo se quedó allí, respirando. Y el aire cambió. No vengo a confesarme, padre, dijo ella finalmente. Vengo a escuchar el pecado que usted aún no se atreve a nombrar. Él tragó saliva. Sintió las rodillas flojas. Y entonces, confesó: te he soñado, desnuda sobre el altar. Y no fue el diablo quien puso esa imagen. Fuiste tú. O quizás, fue Dios disfrazado de deseo. Silencio. Pero en vez de absolución, Eva abrió la puerta del confesionario y le tomó la mano. No tienes que confesar con palabras. Susurró. Tu cuerpo también quiere hablar. Y yo sé escuchar. Esa noche, en la celda humilde del sacerdote, no hubo rezos. Hubo temblores. Elías se arrodilló ante ella. No como un hombre, sino como alguien que por primera vez entendía que lo sagrado no solo vive en la renuncia, sino también en el temblor compartido. Las sábanas no crujieron. Cantaron. Las paredes no escondieron el pecado. Lo celebraron. Y mientras su piel se entrelazaba con la de Eva, el padre no pidió perdón. Pidió permanecer. Un poco más. En ese milagro que ya no cabía en ningún evangelio. Al amanecer, Eva lo besó en la frente y dijo: tu cuerpo no pecó, Elías. Solo rezó a su manera. Él lloró. Pero no de culpa. De alivio. Porque por primera vez, entendió que tal vez el cielo no estaba arriba. Estaba bajo sus dedos. Temblando. Vivo. Humano. A veces, el único sacramento verdadero es el que se escribe sobre la piel. No con tinta. Con temblores. Episodio 9. Los temblores que curaban. No usó palabras. No usó manos. Solo tembló y los enfermos comenzaron a caminar. Al principio vinieron por morbo. Querían verla. Querían comprobar si era cierto que su piel brillaba. Que su aliento ardía. Que sus espasmos hacían crujir los vitrales de la iglesia. Pero luego vinieron por algo más. Un niño con los ojos blancos como leche fue el primero. Su madre, entre sollozos, le rogó: solo tócalo, aunque sea un dedo. Dicen que tus temblores traen vida. Eva no respondió. Solo se arrodilló frente al pequeño. Y comenzó a temblar. Su espalda se arqueó lentamente. Sus muslos se tensaron. Y de sus labios se escapó un gemido contenido. Como si cada célula de su cuerpo estuviera invocando no un milagro, sino una respuesta. La luz en la habitación se quebró como un cristal. Y el niño parpadeó. Una vez, dos, y luego dijo: mamá. La mujer cayó al suelo. El aire temblaba.
como si Dios estuviera conteniendo la respiración. A partir de ese día, no hubo descanso. Ciegos, cojos, moribundos, llegaban por docenas. Algunos traían cruces, otros, solo esperanzas. Eva no prometía nada, no predicaba, solo les pedía una cosa: no me recen, obsérvenme, y temblaba. Sus espasmos eran suaves al inicio, luego se volvían torrenciales, como si un río invisible cruzara su vientre y su pecho, sacudiendo la carne como un evangelio vivo. Y mientras temblaba, los cuerpos enfermos comenzaban a cambiar, los huesos se alineaban, las heridas cerraban, las almas despertaban. La gente empezó a llamarla a la santa del temblor, pero la Iglesia, en Roma, la llamó amenaza. Una carta sellada llegó al convento: su presencia debe cesar. Lo que ocurre allí no es doctrina, es delirio. Pero nadie pudo ignorar lo que ya era evidente. Eva no curaba con manos, ni con palabras, curaba con placer, con vibración, con una fe que no pasaba por la mente sino por la carne. Y eso era imperdonable. Los santos hacían milagros con lágrimas, ella con temblores, pero ambos despertaban lo dormido, aunque el mundo prefiriera seguir ciego. Episodio 10: la noche en que fue crucificada por placer. No clavaron sus manos, clavaron su fe, y aún atada, hizo temblar el altar. La decisión fue unánime. Ya no podían permitir más milagros que no pasaran por Roma, más espasmos que encendieran cuerpos y creencias, más curaciones sin control. Eva Luz debía ser purificada. La tomaron al amanecer, sin juicio. La arrastraron por las calles con una sábana húmeda cubriendo su piel. Pero sus ojos seguían abiertos. Ni una lágrima, solo esa mirada que no pedía ayuda, sino que desafiaba al mismísimo cielo. La ataron al altar mayor, brazos abiertos, piernas desnudas, cuerdas de lino santo sujetando cada centímetro de su carne, como si quisieran contener lo incontenible. El arzobispo en persona presidía la ceremonia. Hoy, liberaremos a esta mujer del espíritu impuro que la habita, gritó, pero el templo no lo escuchaba a él, escuchaba su respiración, la de Eva, que ya comenzaba a cambiar. El temblor volvió, no por placer, no por provocación, sino porque su cuerpo sabía que la muerte se acercaba, y quería sentir una última verdad antes de partir. Las cadenas crujieron, el altar vibró, y entonces sucedió lo imposible. Desde su pecho atado, desde su vientre reprimido, una luz surgió, densa, cálida, silenciosa como un secreto eterno. Los vitrales estallaron, las estatuas sangraron aceite, y los monjes cayeron al suelo como si algo sagrado e insoportable los hubiera tocado desde dentro. El arzobispo intentó continuar el rito, pero sus labios se cerraron solos, como si una fuerza invisible le negara el derecho a hablar en nombre de Dios. Eva abrió los ojos, y aún crucificada, temblando, dijo: si esto es herejía, ¿por qué el cielo tiembla conmigo? Las cadenas se rompieron, una por una, sin que nadie las tocara, y cuando su cuerpo cayó suavemente al suelo, el altar mayor construido hace más de 4 siglos se partió en dos. Eva caminó entre los escombros, cubierta solo de luz, y antes de salir, miró al arzobispo, aún de rodillas, con los ojos nublados por el miedo, y le susurró: no quise provocar el fuego, solo quise que Dios sintiera algo. No la mataron, porque lo que crucificaron esa noche fue la idea de un Dios que nunca tiembla. Episodio 11: la voz que salió de entre sus piernas. No era un gemido, era una lengua desconocida, una voz que no pertenecía a este mundo, pero que solo podía escucharse cuando ella temblaba. La Iglesia cayó, pero los rumores no, y donde la fe se retiró, la ciencia entró en puntillas con micrófonos y pecado. Un grupo de investigadores, financiado en secreto por el Vaticano, instaló micrófonos ultrasensibles en los muros del convento donde Eva fue vista por última vez. Querían grabarla, estudiarla, desmontarla. Lo que obtuvieron fue algo imposible de clasificar. La grabación se activó a las 3 de la madrugada. Eva no sabía que la espiaban, pero como si su cuerpo supiera que estaba siendo observado. Comenzó a temblar. Su respiración, suave al principio, se volvió una sinfonía de carne estremecida. Sus gemidos no eran lujuriosos, eran rítmicos, profundos, casi matemáticos. El equipo de sonido captó algo, una vibración oculta en la frecuencia más baja del audio. La pasaron por filtros, ampliaron el espectro, y entonces apareció,
Una voz. No humana. No infernal. Algo intermedio. No decía palabras. Decía una especie de código. Una cadencia gutural, como si alguien hablara desde dentro de ella. Pero en una lengua que ningún libro había registrado. El investigador principal, un ateo declarado, palideció. No estamos grabando a una mujer. Susurró. Estamos grabando un cruce. Un canal. ¿Entre qué? Preguntó otro. Silencio. Y luego, en la última parte del audio, la voz dijo algo. Claramente, en perfecto latín. Una sola frase. Ego non fui expulsus, fui amado. No fui expulsado, fui amado. Las luces de la sala parpadearon. Los archivos se corrompieron. Y al día siguiente, uno de los técnicos desapareció. Solo dejó una nota escrita a mano. Ella no está poseída. Es un espejo donde incluso Dios se refleja. Temblando. Desde entonces, cada vez que alguien intentaba analizar las grabaciones, sus cuerpos comenzaban a temblar ligeramente. Primero los dedos, después el pecho, y algunos lloraban sin saber por qué. Nadie volvió a grabarla, pero el audio original fue sellado, oculto bajo 5 llaves en los archivos secretos de la Santa Sede, porque lo que temían no era lo que se escuchaba, sino lo que hacía sentir. Algunos profetas hablan. Eva gemía, y en ese temblor, Dios respondía con una voz que solo podía salir desde la entrepierna de lo sagrado. Episodio 12. El último temblor, que partió el velo del cielo. No murió, se desató, y en su último temblor, el cielo no soportó la verdad. Eva ya no hablaba, no porque no pudiera, sino porque las palabras ya no alcanzaban para lo que sentía dentro. Desde hacía días, su cuerpo cargaba algo que no era humano, ni divino, sino más antiguo que ambos. Una presión, una energía que subía por su columna como una serpiente luminosa, buscando nacer, romper, revelar. El mundo callaba. El Vaticano había decretado silencio total, pero las multitudes sabían, y la esperaban. Eva subió, una vez más, a lo más alto, el techo del santuario destruido, allí donde la cruz partida aún apuntaba al cielo como una herida. Extendió los brazos. El viento cesó, el tiempo también, y comenzó a temblar. Fue distinto. No era placer, era revelación cruda. Su cuerpo se arqueó como si estuviera siendo arrancado del mundo. Sus muslos se contrajeron. Sus pechos se elevaron como al ritmo de una respiración que no era solo suya. Y entonces sucedió. Un rugido, pero no del cielo, del universo entero. Las nubes se partieron. El aire crujió. Y una grieta, sí, una auténtica grieta, se abrió en el firmamento. Como si el cielo fuera solo un velo. Y Eva lo hubiese rasgado. Con su último espasmo. Desde esa hendidura, no bajaron ángeles. Bajó luz. Pura, enloquecedora, perfecta y temblorosa. La multitud cayó de rodillas. Pero Eva no. Ella sonrió. Sabía que ese último temblor no era suyo. Era de Dios. Temblando, por primera vez, ante una mujer. Y entonces desapareció. No voló. No fue llevada. Se disolvió entre la luz. Como si nunca hubiera sido carne. Sino solo un canal. Para que el cielo sintiera lo que tanto negó. La piel. El temblor. El deseo de ser tocado. En el lugar donde desapareció, creció una flor blanca. Cada noche, a la misma hora, tiembla ligeramente. Como si recordara. Y hay quienes aún afirman que, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un susurro saliendo de la tierra. Creer no es arrodillarse, es atreverse a sentir a Dios dentro del cuerpo. Eva Luz no fue profeta. Fue respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Y si Dios también desea temblar, como nosotros?